Bendiga. Por aquí, pues, Filipenses capítulo 3. Filipenses. Capítulo 3, versículos del 18 al 19. Bienvenido. Y pase. Siéntese ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. El tema como se los había dicho al inicio es capítulo 3 del 18 al 19 de Filipenses, y el tema es vuelve de ser enemigo de la cruz. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios el vientre y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Prácticamente una introducción que tenemos acá es que si el hombre no conoce el Evangelio de Dios, que es revelado a través de la Biblia correctamente, se vuelve enemigo de la cruz y vive como oponente de Dios. Debemos volver de inmediato y dejar de ser enemigos de la cruz. ¿Qué les explico? Muchas veces nosotros queremos manejar o queremos entender la Biblia a nuestra manera o a como nos conviene. Muchas veces vemos en la actualidad muchos pastores compartiendo el Evangelio a como les conviene. Y eso muchas veces nos devuelve o nos convierte en enemigos de la cruz. Si yo tomo la Biblia, un ejemplo, prácticamente yo necesito tomar la Biblia como solamente un libro donde hay bendiciones, un libro donde solamente hay prosperidad, un libro donde busco los versículos que a mí me llenan. Pero y los demás versículos que te dice, cambia tu carácter, volvete a Dios, reconcíliate con Dios, alejate de los malos caminos. Esos versículos para nosotros son borrados. Y esto es ahí cuando nosotros automáticamente pensamos estar con Dios, pero automáticamente nos convertimos como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente no queremos reconocerlo conforme nos dice las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que conozcamos a Dios como lo dice las Escrituras. Vemos acá qué significa ser enemigo de la cruz. ¿Qué significa según usted ser enemigo de la cruz? Catherine tiene un versículo que dice en Mateos capítulo 13, versículos del 38 al 39. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Amén. El diablo es el enemigo de Dios. De tiempos antiguos vemos, ¿verdad?, lo que ocurrió con Satanás. Vemos quién era Satanás, conocemos la identidad de Satanás. Vemos que él es automáticamente el enemigo principal de Dios y sus demonios son sus secuaces, y que él constantemente manda a querer, ¿verdad?, agobiar nuestras vidas, a querer hacernos caer, a que nuestro entendimiento muchas veces se nuble poniendo pensamientos que no son. Entonces, si vemos que el diablo es enemigo de Dios y los hijos del diablo son los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Muchas veces nosotros. Los que andan en pecado. Yo estoy, pero a mí no me digas eso. Yo estoy en la iglesia, sí, pero todavía te deleitas en los pecados. Sí, pero yo sirvo en la alabanza. Sí, pero todavía no amas a tu hermano. Sí, pero yo diezmo todos los fines de meses. O yo soy amigo del pastor. Sí, pero andas haciendo las cosas que no quiere Dios que hagas. O sea, no nos acoplamos al Evangelio. No queremos dejar nuestra vida anterior y queremos seguir en la iglesia diciendo que somos hijos y fallando en la iglesia. Amén. Ese es un primer punto. Vemos que los aliados del mundo o los que desean serlo se están volviendo enemigos de Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4? ¿Quién lo tiene, Grace? Yo. Adulteros y adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi hermano, pero yo soy amigo de todos. Muchas veces es bien contradictorio esto. Yo puedo ser enemigo del mundo acoplándome o haciendo lo que muchas veces no tendría que hacer yo. Muchas veces yo me considero enemigo del mundo. Dice que la enemistad con Dios, con Satanás o con el mundo, es enemistad con Dios. Vemos también que está pasando que los aliados del mundo, entonces, o los que desean serlo, se están volviendo enemigos de Dios. ¿Ven, mamá? Entonces vemos, ¿verdad?,
que en Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 7? ¿Quién lo tiene? Romanos. Capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que no doblegan los pensamientos de la carne a la ley de Dios, ni se puede, por lo que les hacen los pensamientos de la carne y se vuelven enemigos de Dios. Nosotros como hijos de Dios en la actualidad muchas veces somos probados o somos tentados y muchas veces nosotros tenemos una vida de oración constante. Y déjenme decirles que cuando nosotros tenemos esta vida activa con Dios es cuando más podemos ser tentados. Y ahí muchas veces llegan los pensamientos, llegan las cosas que los deseos, llegan las cosas muchas veces que a Dios no le agrada. Y es cuando nosotros tenemos que ponernos las botas, orar constantemente, resistir, que dice la palabra, y el diablo huirá. Pero muchas veces nosotros nos doblegamos ante eso. Y entonces vemos, ¿verdad?, que muchas veces nos volvemos enemigos de Dios estando o intentándole servir a Dios. Vemos también que en Romanos capítulo 11, versículo 28, ¿quién tiene Romanos, Esteban? Capítulo 11, versículo 28. Así que cuando el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Buscame ahí 1 Juan capítulo 2 versículo 22. Vemos que aquellos que niegan el Evangelio, que Jesús es el Mesías, 1 Juan capítulo 2 versículo 22, aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la solución misma de Dios para el mundo, aquellos que no creen en el Cristo, estos son considerados enemigos de la cruz. Cuando nosotros vemos un pequeño paisaje allá, ¿verdad?, cuando Jesús se les presenta a los discípulos, que a ellos se les presenta y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y dice Pedro, ¿y tú quién? ¿Y ustedes quiénes creen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si ellos reconocieron, ¿por qué nosotros no queremos reconocerlo? Y viene Jesús y le dice, no le digáis a nadie. ¿Por qué? Porque esta revelación es solamente por gracia de Dios. Esta revelación solamente la da el Padre. Y muchas veces nosotros caemos en esta parte que muchas veces nosotros vemos al Jesús, pero no como el Hijo de Dios. Lo vemos como el que me soluciona los problemas, como el adivino, como el que me solventa toda mi situación. Y sí, cuando nosotros amamos a Dios de corazón, cuando nosotros vemos a Dios como se debe de ver, cuando vamos a Dios y lo buscamos no por los milagros, sino por lo que es el Cristo, porque es la solución de Dios para el mundo, porque Él es el que nos ha entregado la solución. Cuando nosotros nos vemos de esa manera, nuestro problema está resuelto. Pero si nosotros vamos a Dios solamente cuando necesitamos el favor de Dios, automáticamente nosotros estamos viendo como esa maquinita de los deseos, ¿verdad? O esa maquinita de la fortuna, que metamos una monedita y vamos qué es lo que sale. Y no es así. Nosotros tenemos que amar al Maestro por lo que es. Vemos también que en Esteban. En Juan 2, 28. Sí, 22. 2:22. 22. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es la respuesta de Dios para el mundo. Todos aquellos que niegan que Jesús es el Cristo son anticristo. Amén. Anticristo, porque no creen que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces vemos que Pablo pide con lágrimas a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3, versículo del 18 al 29. ¿Quién lo tiene? Yo. Kevin tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Vemos una característica principal de estas personas que no piensan en las cosas de arriba. Son más personas materialistas, son personas terrenales, no ven más allá, no ven más de esta vida. Y se les comunica o se les dice, y muchas veces les gritamos y muchas veces les compartimos a través de las redes sociales, que después de esta vida existe otra vida. Y a esto es lo que buscamos, esto es lo que anhelamos. Nosotros como hijos de Dios, que hemos reconocido al Hijo, que hemos reconocido al Espíritu Santo, que hemos reconocido como nuestro Salvador y personal, esta persona, esta declaración que hemos hecho, nosotros hemos creído que después de la muerte hay vida. Hay vida en Jesús. Dice que Él se iba a preparar moradas, ¿verdad? A preparar las habitaciones, a preparar el campo, porque íbamos a estar con Él toda la eternidad, a preparar el terreno, ¿verdad? A preparar las habitaciones donde usted va a vivir, donde usted va a estar, a preparar ese gran banquete. Nosotros hemos creído en esto. Nosotros muchas veces olvidamos esto y nos enfocamos solamente en lo terrenal, en hacer ¿qué? Riquezas, en conseguir ¿qué? Esposas, en conseguir ¿qué? Carros, en conseguir ¿qué? Nuestra economía, en conseguir ¿qué? Estar bien, en conseguir ¿qué? Tener plenitud en esta tierra, pero simplemente nos basta y no pensamos en las cosas de arriba. Y estas son características, lo que dice Pablo, pide con lágrimas a la iglesia de Filipo. Entonces nosotros tenemos que cambiar esta forma de llevar nuestra vida espiritual como muchas iglesias la llevan en la actualidad. Y yo les digo que esta es la actualidad de toda la iglesia universal, que nos hemos enfocado más en lo que Dios nos puede dar y menos en lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. Prácticamente nuestros problemas terrenales, nuestros problemas como discípulos, como hijos, ya han sido resueltos en la cruz del Calvario. Pero se nos olvida este sacrificio eterno que Dios hizo, y seguimos buscando cosas terrenales. Ya no queremos vivir el día con día. Ya no queremos simplemente buscar el reino de Dios primero y su justicia. Ya no queremos nuevamente vivir conforme Dios, conforme la voluntad de Dios. Hoy ya no podemos vivir de esa manera. Hoy tenemos que anhelar poner 1001 metas. 21 metas para este 2025. Quien no logre esto, somos fracasados. No, mi hermano, pongamos primeramente a Dios en todas las metas de ahora en adelante, y ya van a ver de corazón que Dios va a conceder los deseos de su corazón según su voluntad, no según nuestra voluntad. Si Dios cree que a ti te conviene esta persona, Dios la va a preparar para ti. Si Dios cree que a ti te da bien adquirir esta casa, Dios te va a poner todas las cosas para poder adquirir una casa. Si Dios cree que así a ti te conviene este trabajo, Dios te va a preparar todo en su momento. Pero para eso tenemos que volver nuevamente, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, pedir discernimiento, decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, no quiero enfocarme en lo que yo quiero hacer tu voluntad conforme tú quieres. Pero muchas veces se nos ha olvidado. Entonces vemos que aquellos divididos de Dios no tienen más opción que vivir como enemigos de la cruz. Yo he sido muchas veces y años enemigos de la cruz. Estando en una iglesia, sirviendo, haciendo 1001 cosas, moviéndome de aquí, moviéndome de allá, pero simplemente pensando en mis deleites, en mis placeres. Pero estaba con Dios, según yo estaba con Dios. Y muchas veces nos movemos de esa manera. Muchas veces nosotros seguimos actuando como enemigos de la cruz. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ¿qué nos dice? Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Vemos que al inicio Dios nos creó con nuestra vida resuelta. Nosotros fuimos creados para gobernar, fuimos creados para disfrutar, fuimos creados como sacerdotes de ese jardín. Al inicio ese era el diseño original de Dios para el hombre, pero el hombre cayó, el hombre falló. ¿A causa de quién? Del enemigo principal del que estábamos hablando en la mañana al inicio, de Satanás.
Él engañó, él botó este diseño original, él cambió todo y vemos que nos perdimos. Vemos también en Génesis capítulo 3, versículo 17. ¿Quién lo tiene? 3, 1, 24, perdón. 3, 1, 24. ¿Qué dice? Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho de no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Vemos que desde que el hombre abandonó a Dios, quien es la fuente, quien es la eterna vida, vinieron todos los problemas. Satanás fue tan astuto en ese tiempo y hoy en día es tan astuto que muchas veces nos hace dudar de lo que Dios nos ha dado. Dios ya a cada uno le ha entregado una bendición espiritual. Cada uno de ustedes tiene la voluntad de Dios en sus vidas. Muchas veces nosotros, para los que no saben, nosotros tenemos un negocio de comida y nosotros hemos intentado con las personas, con los otros vendedores, enseñarles esto. Usted vaya a vender, que ya Dios puso lo que usted tiene que vender. Usted no se preocupe, ya usted tiene la bendición de Dios y lo que usted solamente póngase, párese y disfrute el momento y sirva. Porque ya Dios depositó en cada uno la bendición que cada uno tiene que recibir. Muchas veces nosotros no nos preocupamos por esto. Hemos aprendido mucho del Evangelio. Hemos aprendido mucho a descansar en el Señor. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? En este tiempo ha sido un tiempo muy duro de cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. Y entonces vemos, ¿verdad?, que Satanás en ese tiempo muchas veces, así como hizo caer a la mujer, y por medio de eso se introdujo el pecado al hombre, y por medio de eso se perdió el diseño original, y por medio de eso en el jardín del Edén se perdió todo, y por medio de eso iniciaron todos los problemas para el hombre. Hoy en día muchas veces nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hemos reconocido que Él es el Cristo, hemos reconocido el sacrificio que Él hizo, hemos reconocido en la actualidad que Él regresa. Y queremos muchas veces, compartimos la palabra, predicamos la palabra, pero muchas veces viene Satanás astuto y nos pone algo que nos hace dudar de lo que Dios ha hecho. Muchas veces nosotros nos sentimos menos que de lo que Dios ya estableció, de lo que seamos. Pero Dios ya sabe lo que nosotros en este tiempo tenemos que ser y de cómo le vamos a funcionar. Entonces vemos que nosotros no debemos convertirnos, nosotros automáticamente tenemos que regresar de ser enemigos de la cruz a ser amigos o ser hijos de Dios. Vemos, si alguien me busca ahí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén. Otro va a buscar Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Que me diga amén quién lo busca. Kevin. Otro me va a buscar Hechos capítulo 10, versículos del 19 al 20. Amén. Bueno, vemos que para esto debe terminar primero todos los problemas personales. Si no es así, al final se termina viviendo siguiendo la carne y por uno mismo. Si nosotros queremos regresar de ser enemigos de Dios, primero tenemos que resolver el problema de Satanás, problema de pecado y problema de separación de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Regresando a Dios, ¿por medio de quién? Del Hijo. ¿Cómo vamos a regresar al Padre? Solamente por medio de Jesucristo. No por medio de una mujer, no por medio de un santo, no por medio de la religión, no por medio del pastor, no por medio de una iglesia en general, sino que solamente vamos a poder llegar a Dios nuevamente por medio del Hijo, reconociéndolo el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Esa que se entregó como ofrenda perfecta para redimirnos del pecado, para salvarnos de la muerte, para salvarnos de esa separación que estábamos con Dios. Nosotros automáticamente tenemos que primero solucionar el problema. No lo vamos a resolver nosotros con nuestros medios,
Por todo el dinero que usted ponga en la ofrenda, no va a ser salvo. Por todo lo que usted haga en la iglesia, no va a ser salvo. Por todos los servicios que usted se desgaste todos los días, los domingos en la iglesia, no va a ser salvo. Va a ser salvo solamente regresando a Dios por medio de Jesucristo, quien es el Cristo, quien es el Mesías, quien es la solución de Dios para el mundo. Solo de esa manera vamos a poder resolver el problema de separación. Entonces, ¿cómo es que puede terminar todos los problemas? Todos los problemas terminan si estamos con Dios, quien es la fuente de vida y bendición, así como el hombre original. Dios quiere que regresemos al diseño original. Y ya les dije cómo vamos a regresar al diseño original, por medio de Jesús. ¿Cómo vamos a poder disfrutar del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo regresamos? ¿Estando en la iglesia? No. ¿Dando más diezmo? No. ¿Dando más ofrenda? Tampoco. ¿Siendo amigo del pastor? Menos. Vamos a poder disfrutar del Salmo 23, del Salmo 91. Vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones de la Biblia solamente estando con Dios en todo momento, no cuando lo necesitemos, sino en todo momento. A cualquier momento del día, todos los días regresando a Dios, porque muchas veces, hoy sábado estoy con Dios, mañana domingo se me olvidó. Lunes también, martes regreso, miércoles se me olvidó, regreso jueves. Dios quiere que estemos con Él todos los días, en todo momento, para poder ser criaturas bendecidas, para poder ser esas personas que Dios quiere bendecir. ¿Quieres que te vaya en tu trabajo bien? ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? No lo vas a tener, no, lo va a tener si es la voluntad de Dios. Pero si usted quiere tener un matrimonio exitoso, ponga a Dios primero en todo. Si usted quiere tener un trabajo de bendición, ponga a Dios de primero en todo. Si usted quiere que en su vida, ¿qué? Lo que usted haga independientemente con sus hijos, tiene problemas, meta a Dios en el medio. Póngalo así al inicio y a ver que su vida va a cambiar. Amén. Así que ya para terminar, ¿verdad? ¿Quién tiene el siguiente versículo que le dije? Marcos capítulo 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Derramando su sangre en la cruz, resolvió todos los problemas de una vez y para siempre. ¿Quién tiene Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15? Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Vemos el primer discurso de Pedro después de la muerte de Jesús, cuando Jesús fue levantado, cuando Jesús se retiró de sus discípulos y lo vieron que se fue al cielo. Viene Pedro y se paró y dio su primer mensaje, tomó la autoridad, pero no por esto es que en Pedro está todo, sino que hoy en día, quiero aclararles esto, la declaración de Pedro fue que tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Dios te bendiga, Pedro, o bendecido seas Pedro, o bienaventurado seas Pedro. Que sobre esa declaración, sobre esa piedra, ese será el fundamento de mi iglesia, que Él era el Cristo. No que la Iglesia Católica ha dicho que Pedro es el primer líder religioso, no. O que Pedro fundó la primera iglesia. No, Jesús no mandó fundar iglesia. Jesús mandó a predicar un evangelio, y que sobre esa declaración que hizo Pedro, sobre eso tiene que ser basada toda iglesia, toda enseñanza, que Él es el Cristo, enseñar la sana doctrina, enseñar lo que es el evangelio vivo. Entonces vemos que ahora cualquiera puede ir con libertad ante Dios por la cruz y su resurrección, que dice Hebreos capítulo 10 del 19 al 20. 10, capítulo 10, versículo 19 al 20. También Hechos, capítulo 2, 14 al 15. ¿Quién lo tenía? ¿Ya lo leíste? Bueno, ahora entonces estamos en Hechos, capítulo 10, 19 al 20. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén.
vemos la intervención del Espíritu Santo. Este es un pasaje allá en el libro de los Hechos que Pedro prácticamente creo que tenía que bajar a la casa de una persona que él no quería ir, no quería llegar a ese lugar a predicar, pero el Espíritu Santo le dice, ve, sal, porque te buscan. El Espíritu Santo guiándolo. Hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es, primeramente, así se lo digo, antes de leer la palabra, antes de interpretar la palabra, antes de escuchar la palabra, primeramente pedirle a Dios ser llenos del Espíritu Santo. La característica principal de todos los discípulos en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Allá en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo que después de mí mandaré el Consolador. Y ese Consolador, ¿verdad?, lo respaldará, y con eso darán ellos señales, prodigios, y automáticamente cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo pasa eso y mucho más, pasa lo que Dios quiere que pase, y solamente en el Espíritu nosotros vamos a poder predicar el Evangelio, ir ante las personas y que el Espíritu Santo sea convenciendo a las personas. Yo puedo desgastarme hablando con las personas, pero si yo no voy con el Espíritu solamente van a ser palabras, porque simplemente mi deber es pararme, y ¿quién convence? El Espíritu Santo, de espíritu a espíritu. Así que creo que Dios en este tiempo quiere que nosotros descubramos, primeramente, que resolvamos el problema de separación, segundo, que dejemos de ser enemigos de la cruz, y tercero, quiere que demos la vida de la forma correcta, que creamos en Él de la forma correcta, que vayamos y prediquemos de la forma correcta, que creamos en Él de la forma correcta, como creían sus discípulos allá, ¿verdad? Cuando le dice, ¿quiénes dicen las personas que soy? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ahora Jesús les pregunta a la iglesia en general, según iglesia, amada iglesia, ¿quiénes creen o en cómo han creído ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo. De esta manera quiere que Dios creamos en Él. De esta manera Dios quiere en este tiempo que nosotros le busquemos, que nuestra forma de orar cambie, y creyendo en las cosas de arriba, que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Así que donde están, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sea Él reteniendo la palabra. Señor, gracias por este momento especial que tú has preparado, estas personas hermosas que tú has establecido, a mis hermanos que han venido. Yo bendigo la vida de cada una de las personas acá presentes, Señor, conforme tu voluntad. Te pedimos por cada una de las personas acá representadas, por sus hogares, que seas tú estableciendo cabezas, que seas tú estableciendo líderes, Señor, en sus hogares, para que ellos puedan guiar a sus familias hacia el Evangelio, que puedan guiar a sus familias hacia la verdad, que puedan ellos en este tiempo, Señor, compartir el Evangelio como tú quieres. Prepara a las personas para poderles hablar, Señor. Te pedimos también de la forma correcta que seas tú tomando el control de nuestras enfermedades. Si hay alguna persona enferma, si a lo mejor hay algún diagnóstico, Señor, que se haga tu voluntad. Que si tú has de sanarnos, que se haga tu voluntad en el momento correcto. Te pedimos también por las personas que tienen problemas familiares, problemas con las parejas, Señor. Te pedimos que seas tú resolviendo. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder buscarte en nuestra angustia, a poder encontrarte y a poder buscarte en nuestro agobio, Señor Jesús, en nuestros problemas constantemente. Queremos estar en ti siempre, queremos permanecer en ti en todo momento, queremos estar agarrados y no soltarnos de ti en todo momento, amado Padre. Te pedimos a esta hora por todas las personas que a lo mejor, Señor, han de ver este mensaje, han de ver este Evangelio, han de escuchar este mensaje mañana, pasado mañana. Que seas tú, Señor, guiando con tu Espíritu Santo, que seas tú respaldando en las palabras, Señor, que seas tú dándonos, Señor, para poder guiar a más personas, Señor. Yo bendigo la vida de cada discípulo que está aquí, Señor, porque todos somos discípulos tuyos. Tú nos estás preparando para la gran comisión. Tú, el único anhelo que quieres en este tiempo es que vayamos hasta lo último de la tierra y que compartamos el Evangelio, para que todas las personas sepan que tú eres la solución que el mundo necesita. Que todas las personas en este tiempo sepan que solamente a través de ti vamos a poder llegar a Dios, regresar a Dios. No existe otro medio. No existe
ser buenos, no existe en este tiempo dar más ofrendas, no existe en este tiempo estar en la iglesia. Si no hacemos primeramente lo que tú mandas, y es reconciliarnos contigo a través de tu Hijo, todo lo demás, todo esfuerzo humano no sirve, Señor. Ayúdanos a poder regresar a ti de la forma correcta. Ayúdanos a poder, Señor Jesús, nuevamente estar contigo. Ayúdanos a poder regresar al diseño original por el cual tú nos creaste desde el jardín del Edén, Señor. Ayúdanos en este tiempo a poder buscarte de la forma correcta y a poder encontrarte, Señor. Yo sé que tú en todo momento nos has estado buscando. Desde Génesis, tú llamas a Adán y le dices, ¿dónde estás, Adán? Eres tú en todo momento buscándonos, jamás nosotros buscándote por nuestros propios medios, Señor. Eso jamás ha sido así. Eres tú siempre poniendo personas, poniendo medios, poniendo circunstancias para que nosotros podamos entender que tú estás al control de todo, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a poder ser más sabios en nuestras elecciones, en nuestras decisiones, a la hora de hablar. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Ayúdanos a cambiar, Señor, nuestra forma de mirar las cosas, Padre Santo. Ayúdanos y cambia nuestro corazón. A lo mejor danos un corazón más tierno, Señor. Muchas veces nuestro corazón está muy duro, que a lo mejor no podemos ver o no podemos discernir como tú quieres que entendamos, Señor. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Llénanos del Espíritu Santo. Danos sabiduría, pero llénanos del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición. Saludamos. Mucho gusto. Johnny.